Rápidamente temas para asegurar que todos estemos en la misma página. ¿Alguien más ya quiere conectarse ahora? Justamente, para variar, Morphy no perdona. Justamente, admit all. Perfecto. Parece que no me deja conectar mientras no desconecte la grabación. Ok, ¿cómo hago esto? A ver, vamos a compartir. Stop sharing. Perfecto. Y ahora admitamos justamente a la persona. Ok, ya está, alguien más se conectó. Hola, ¿quién se conectó? Hola. ¿Quién es barco de logística? Renato. Bueno, Renato, si eres tú el micrófono. ok. Bueno, empecemos ahora sí, porque si no, vamos a tener cierto tipo de desafíos tecnológicos pronto. Bueno, ¿de qué se trata esto? La idea es que obviamente comenzar a hablar del tema de elecciones del país. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás tú? Buenas noches. ¿Tu nombre? Renato. Renato, Gusto mucho gusto. Feliz en conocerte. Voy a poner a grabar también esto otra vez más. Si no, nos vamos a olvidar. Y ahí estamos sin problemas. Si no grabamos. Está todo. Ok. Entonces, ¿de qué trata esto? Es una iniciativa que tenemos con Jaime, mi socio. Tenemos un par de locuras tecnológicas de negocios de transformación en el país. Y en esta lo que queremos hacer es justamente con ustedes y el resto de la audiencia del Ecuador, comenzar a usar datos para poder entender qué está pasando a nivel político. Por lo general en el Ecuador, política se hace mucho más con emoción, más que con datos. Las empresas se manejan con emociones más que con datos. Y con la avenida de la inteligencia artificial, lo que queremos enseñarles con Jaime es cómo ustedes podrían aprender a usar esos datos, usar la inteligencia artificial y ustedes mismos poder saber y tomar decisiones quién es el mejor candidato, si está haciendo bien, si lo está haciendo mal y poder justamente aplicarlo a muchas cosas que estén sucediendo en el día a día, en las cosas que ustedes estén manejando. Entonces, estamos ahorita casi a junio 12 y son aproximadamente, si no recuerdo mal la cantidad, van a ser como unas 40, van a ser casi 4 meses de campaña política. Entonces la idea es que una vez a la semana nos reunamos, grabemos el episodio y así mismo justamente puedes publicarlo al público abierto en internet para que ellos opinen qué es lo que está pasando. Hay dos cosas que les voy a pedir. La primera es que, tres cosas. La primera es que sean muy activos. La idea es que pregunten. La idea es que justamente participen. Les vamos a enseñar y ustedes van a comenzar a usar y inmediatamente van a poder comenzar a sacar sus propias conclusiones. De lo que vayamos interactuando, le vamos a pedir que le avisen a sus familiares y amigos. Invítenlos a que vean el podcast y les vamos a pedir que inviten a que usen la inteligencia artificial. Porque las dos cosas se van a comportar como una sola. Todo lo que hablemos van a poder ir a la inteligencia artificial, preguntar qué pasó, qué se habló, qué no se habló, y también van a tener acceso a todos los datos que vienen hablándose. Y de eso se trata. Todo lo que hablemos, todo lo que sucede, cómo debería comportarse. Si ven en la parte superior que están ahí unos 3 estrellitas, en verde, rojo y amarillo, la idea es que todas las conclusiones de la semana, la siguiente semana, las comparemos rápidamente y sepamos si los candidatos han avanzado, han empeorado o no han hecho absolutamente nada. Vamos a comparar Guayaquil con otras ciudades, vamos a comparar a los candidatos con otros candidatos y vamos a crear como sería el candidato perfecto y qué deberíamos comenzar a pedir a este candidato para poder hacerlo. Entonces, ¿tienen ahí alguna pregunta hasta el momento?
Tú, Renato, tú, Tatiana. O tú, Francisco. No, Ok, ninguna por ahora. Ok, el formato va a ser grabar, es una conversación, por eso digo, quiero que pregunten todo. Calculo que no debe durar más de 1 hora. Entonces los primeros 5 o 10 minutos entre Jaime y yo vamos a contarles un poco cuál es el tema, cuál es la lógica, un poco los conceptos y luego saltamos inmediatamente a que todos usemos inteligencia artificial para poder hablarlo. Pero insisto, en cualquier momento, si tienen una pregunta, quieren participar inmediatamente, levanten la mano, lo hacemos porque la idea es eso. No es monólogo, no es presentación formal, que es un conversatorio, como si estuviéramos todos en una mesa analizando por qué elegir a un alcalde en Guayaquil. También va a ser un capítulo para otras ciudades del país, pero la idea es empezar con Guayaquil por el momento. Entonces, el programa se llama Pregunta Noviembre 26. Al momento es el nombre que le tenemos pensado. Y va a salir al aire los jueves a las 8 de la noche, hora de Ecuador. Entonces, quiero que el próximo episodio salga el próximo jueves. Entonces, lo primero es participen, lo segundo es compartan con sus amigos y mientras más personas en Guayaquil avísenle a su familia, avísenle a sus amigos, a la gente del trabajo, a la gente del gimnasio, a la gente del barrio, este tipo de cosas que estamos haciendo para que justamente todos participemos como tal. Entonces, sin más preámbulo, si están listos y no tienen preguntas, empecemos, ¿les parece? Sí, por supuesto. Por ejemplo, a mí preguntas básicas se me ocurrirían es, ¿qué haría usted que los últimos 3 alcaldes que tuvimos no lograron hacer? Perfectísima, excelente pregunta. Y te voy a enseñar, la vamos a responder un poco y también justamente vamos a hacer que la vaya respondiendo la inteligencia artificial y ustedes mismos con los datos que les vamos a dar. Pero la respuesta es 100% correcta. Edgar, hay una persona que creo que quiere entrar. Hay una persona que quiere entrar, ok. No, todavía no la veo. No la veo. Lo otro es, les pido que suban un poco el volumen que tienen, porque obviamente a veces es difícil escucharlos. Y insisto, una vez más, me pido disculpas por todos los problemas tecnológicos que estamos teniendo. Gracias por la paciencia de todos ustedes. Ok, entonces empecemos. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es NT593 y con Jaime hemos decidido que mientras se está jugando el Mundial, queremos también lanzar una nueva iniciativa que le llamamos Preguntas, noviembre 2026. Jaime, tú cuéntanos un poco. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Y qué puede esperar la audiencia de este nuevo capítulo de NT593? Bueno, buenas noches a todos. Eder, ¿cómo estás? Sí, hemos desarrollado una inteligencia artificial que tiene la misión de medir justamente las alternativas de los candidatos que se presentarán en las elecciones de Ecuador, a nivel alcaldía, a nivel prefecturas, a nivel consejeros, concejales. Es sumamente importante comenzar a utilizar datos para justamente buscar alternativas para los mejores prospectos que realmente quieren presentarse a las elecciones. Usualmente en Ecuador hemos tenido varios periodos donde quizá por desinformación y también porque, claro, cada uno tenemos nuestros propios gustos, votamos por A o B persona. Pero la inteligencia artificial entrenada con una metodología profunda de desarrollo, economía, tecnología, la parte de ambiente, mejoras en la parte de las ciudades, pues ahora nos permite profundizar mucho más sobre lo que viene a ser la parte de nuestro voto. Imagínate, Edgar, que en este momento en Perú se están haciendo elecciones y tenemos realmente brechas de 400 votos, 300 votos para ver quién es el presidente de Perú. Entonces eso evidencia que básicamente cada voto realmente cuenta. Entonces es algo muy, muy valioso en democracia. Yo te diría que la inteligencia artificial nos va a ayudar pues a valorar cada vez más la democracia y poder justamente dar un paso en lo que viene a ser justamente este tema de poder elegir a los mejores. Y mira lo que estás diciendo, ¿cierto, Jaime? Y lo que estamos haciendo diferente en este tipo de podcast es que mientras los estamos grabando, tenemos audiencia en vivo con nosotros. Nos acompañan 3 personas de Guayaquil. Se llama El Lunes Joven Tatiana, tenemos a Renato y Francisco. Y ellos también en el mismo momento, mientras estamos conversando y analizando, luego le vamos a pedir que ellos participen, interactúen con la inteligencia artificial, hagamos preguntas y en conjunto todos podamos analizar tema por tema, cada reunión, cada podcast que vamos a hacer desde ahora hasta noviembre 29,
que en diferentes partes del país tendremos justamente a los candidatos que hayan sido seleccionados. Entonces revisemos el segundo slide que tenemos justamente acá y veamos qué es lo que nos está planteando el ambiente como tal. Denme un segundo, por favor. ¿Cómo se toman decisiones? Porque de eso se trata. Vamos a elegir a alguien. Por lo general, incluso cuando estamos desde muy pequeños, cuando estamos en la escuela en los primeros años, Jaime, tú y yo sabemos, y es lo que cuando damos clases es lo que siempre le decimos, las preguntas básicas es qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cómo y por qué. Sin embargo, en el Ecuador las elecciones durante los últimos 20, 30 años ha sido quién es el que más habla más bonito, quién es el que sale más en televisión, quién es el que sale ahora en redes sociales o quién es el que tiene el mejor programa de televisión. Entonces, esta es la primera cosa que queremos cambiarles un poco. Queremos agregar, como bien decía Jaime, ya no solo la emoción, ya no solo lo que pensamos, sentimos, sino también, obviamente, qué datos nos dan para poder hacerlo. Jaime, ¿qué te parece? Hacemos una pequeña símil, porque al momento que estamos grabando está sucediendo el Mundial de Fútbol. Y ninguno de nosotros es director técnico. A lo mejor nos gusta mucho o poco el fútbol, pero el fútbol es mucho pasión, es poco de números. Entonces, es similar, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha estado el ecuatoriano generalmente? Decide qué tan bueno es un equipo, qué tan bueno va a apoyar el equipo comparado con algo de elecciones. Correcto. Yo te diría que mucho de eso también va por la parte relacionada con la euforia, por lo que realmente son los sentimientos, lo que es la pasión. Y eso también es la política. Y en ese sentido, yo te diría que a veces nos frustramos porque a veces apostamos a A o B circunstancia cuando realmente existen por el momento datos que nos pueden ayudar justamente a tomar las mejores decisiones. Antes, yo te diría que esta capacidad de generación de datos podía tomar semanas, porque usualmente la capacidad de generación de datos estaban en alternativas como los grupos focales, temas relacionados con encuestas, temas relacionados con los discursos que hacían los candidatos. Ahora yo te diría que tenemos mejores herramientas con la interacción de lo que viene a ser la parte de inteligencia artificial y la parte de Internet, que realmente ayuda a recopilar millones de datos generados por los candidatos o también por el fútbol, que realmente permite tener aproximaciones mucho más certeras de la posible eficiencia que tendrán justamente en la cancha o en la parte de las ciudades. Entonces diría que esta herramienta de inteligencia artificial es sumamente interesante, es un tema muy positivo que realmente nos puede abrir una nueva puerta de diálogo político y de diálogo urbano. Hablemos de datos, porque obviamente a lo mejor suena muy raro, a lo mejor suena muy complejo. Todos usamos el Internet y obviamente todos usamos Google y últimamente estamos usando inteligencias artificiales. Pero lo que está pasando en la vida real, hoy, para poder medio informarnos, tenemos que ir a 5 páginas web, preguntarle al papá, mamá, vecino, toda la información. Comenzamos a ver qué está sucediendo en redes sociales, vemos los programas de televisión, vemos los programas de radio, vamos a todo lado y eso obviamente no es el tiempo que tenemos. Lo que vamos a hacer durante todo este espacio es todo eso, nosotros vamos a trabajarlo por ustedes y todo eso con Jaime y el equipo de trabajo lo vamos a guardar en una inteligencia artificial donde vamos a tener todos estos datos solo centralizados para poder hacer este tipo de preguntas sin tener que ir a buscarlas e incluso vamos a entrenar a la inteligencia artificial para que pueda hacer eso con los datos, convertirlo en información, convertirlo en inteligencia y en función de eso poder tomar decisiones con números como tal. Usemos el tema de tomar números. Entonces, Jaime, yo te voy a hacer una propuesta para que justamente tanto Tatiana como Renato y Francisco nos digan. Si te dijera, ¿sabes qué, Jaime? Vámonos tú, tu familia y la mía, vámonos a cenar y gastémonos $800 en la cena. ¿Tú qué me dirías? Yo te diría que depende de lo que estemos celebrando, depende si es que tenemos realmente dinero, depende si vale la pena realmente gastarnos todo ese dinero, si es que vamos a hacer muchas personas o no, y también depende si vamos a tener satisfacción. El tema relacionado con este factor de costo-beneficio, y es un tema sumamente interesante, porque el costo-beneficio puede ser aplicado a cualquier ámbito, en este caso también en la parte de las elecciones, como lo que viene a ser la parte de alcaldes, consejeros, concejales o prefectos. También podemos pensar en matemática y también podemos pensar en costos-beneficios. Y eso es lo que va a hacer la inteligencia artificial, ayudarnos a poner en blanco y negro preguntas como esa. Porque obviamente si te digo en cambio, Jaime, vamos a comernos un hot dog y cada uno gaste $2, ni siquiera lo vamos a pensar. Simplemente vamos a disfrutar el hot dog. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos que tengan ustedes datos y herramientas y metodología para que puedan tomar ese tipo de decisiones.
sigamos viendo qué pasa. ¿Y por qué el latino es muy lo que hacemos? ¿Por qué el latino ha estado acostumbrado a usar más emociones que racional? El cerebro humano tiene estos dos componentes, la parte racional y la parte emocional. El uno es lo que llaman córtex, el otro es lo que se llama la amígdala, y básicamente es eso, es cómo el cerebro se maneja. Veamos lo que está del lado izquierdo, del lado derecho, Jaime. Instinto, miedo, pasión, supervivencia, reacción, impulso. Debido a lo que vimos en Latinoamérica es lo que tenemos todos los días. Y a veces, justamente por tema de velocidad, no le echamos cabeza a la lógica, a poner razón, a hacer análisis, planificar, a hacer modelos, que es la parte racional. Y ese es lo que queremos hacer usando inteligencia artificial, usando los datos, para que tengamos una forma de poder tomar decisiones balanceando lo que es racional y lo que es lo emocional. Entonces, con ese criterio, primera pregunta para ti, Tatiana. Si te digo, Tatiana, tu familia, mi familia, entre las dos familias gastémonos unos $40. ¿Cómo te suena? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está caro? ¿Está barato? ¿Qué opinas? O sea, depende de dónde vamos a ir a comer. Perfecto. Porque, o sea, se puede extender el dinero para que todos coman, aunque sea, qué sé yo, un cupcake, una cuestión así. Pero la cuestión es como que todos tengan la misma comida y todos podamos compartir. Esa es la idea. Perfecto. Probemos otra vez el concepto, porque quiero que vean justamente esto del balance entre lo que es racional y emocional. Renato, el partido de Ecuador este junio 14. Ecuador, Costa de Marfil. ¿Quién va a ganar? Ajá. Obviamente que Ecuador. ¿Qué datos estás usando para poder hacerlo? ¿O es la parte emocional y obviamente el amor que le tenemos a la camiseta? Siempre va a ser desde el punto de vista de los ecuatorianos lo emocional primero, aunque muchas veces nos defrauden, o aunque muchas veces nos equivoquemos, pero siempre vamos a ser optimistas de que Ecuador va a avanzar, porque al menos nos ha dado bastantes logros en los últimos campeonatos, y eso es un aliento, es una motivación que nos permite creer un poco más. Es básicamente como una símil con los políticos. Crean afinidades con la ciudadanía, crean afinidades con grupos de interés y tratan de llegar a la parte emocional, a la parte sentimental. El grupo de los jóvenes, el grupo de las personas de la tercera edad, el grupo de las personas que tienen problemas de salud, y tratan de llegar a la parte emocional. Entonces, básicamente yo creo que, en resumidas cuentas, va a ganar Ecuador. Perfecto. Ahora yo voy a ser la persona racional y yo racionalmente les voy a explicar por qué yo sí creo que le vamos a ganar a Costa de Marfil. Lo primero, tenemos a un campeón mundial 2 veces. A nuestro querido justamente Pacho. 2 veces con el PSG. El vicecampeón fue Pierre Hincapié. Los dos jugaron la final de la Champions. Cuando comenzamos a analizar a toda la defensa del Ecuador, todos los expertos con números dicen que es la mejor defensa de todo el planeta, lo cual es raro. Ecuador, lo mejor en el mundo, es bastante interesante, estamos todos contentos, pero los números, incluso terminamos segundo en las clasificatorias, con la menos valla vencida, quiere decir que no nos pueden meter goles tan fácilmente. Si no nos meten goles y podemos correr todo el partido como parece que podemos hacerlo, esos son mis argumentos con datos racionales con los cuales digo, sí, podemos ganar. Y eso es lo que vamos a hacer justamente para el tema de que estamos entrando ahorita en este podcast. ¿Hace sentido ahora? Perfecto. Vámonos al siguiente slide. En el siguiente slide, ¿qué es Guayaquil en este caso? ¿Qué debería ser Guayaquil comparado, qué sé yo, con otras ciudades? ¿Quién determina lo bueno, malo, feo de Guayaquil? Obviamente los guayaquileños. Pero, por ejemplo, hay gente muy experta a nivel global que solo se dedica a analizar las ciudades. ¿Cuáles son estas cantidades? Se llama ciudades en movimiento. Benchmarking significa eso, poder hacer comparaciones. Así como sabemos que hoy la selección de Ecuador, la defensa, es la mejor del planeta, porque los números lo dicen, queremos saber dónde está Guayaquil, contra quién nos queremos comparar. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo las cosas bien o mal? Es este indicador que se llama ciudades en movimiento. Entonces, la primera tarea para ustedes, que están justamente mientras Jaime y yo explicamos un poco conceptos, usen ese código QR, vayan familiarizándose. Y también para los que nos están viendo en la televisión ahora después, empiezan a usarlo, porque durante todo este tiempo de la campaña vamos a usar este indicador.
Y como Jaime es mi buen experto, es mi académico y mi economista, voy a dejar que Jaime nos explique rápidamente qué es ciudades en movimiento y esas variables con las cuales vamos a medir a las ciudades. Bueno, Edgar, esto es un indicador que ya tiene varios años, es hecho realmente por una universidad prestigiosa en Europa y básicamente mide a 189 ciudades alrededor del mundo. En el caso de Ecuador, mide a Quito y también a Guayaquil. Y en ese sentido mide algunas variables como la parte de movilidad, el tema de capital humano, cuánto estudiamos, el tema relacionado con la economía, cuánto dinero hace la ciudad, el tema del medio ambiente, la calidad de vida y también temas adicionales como por ejemplo la parte del tráfico o el tema de seguridad. Y en ese sentido, estas variables terminan siendo un ranking, ¿no? Igual que lo que viene a ser la parte relacionada con el ranking FIFA, de verdad, también tenemos este ranking a nivel global. Y claro, algunas personas mencionan que el indicador es un poco duro con Ecuador, porque básicamente Guayaquil y Quito son ciudades muy interesantes, pero también hay que tomar en cuenta que esta calificación es de hecho por un tercero no vinculado, es decir, alguien que no tiene esta pasión y este cariño que tenemos realmente en nuestras ciudades. Y en ese sentido yo te diría que hay que tomarlo muy profundamente positivo, porque ya nos está diciendo un diagnóstico que creo que la ciudadanía también pues, puede coincidir en mucho de lo que dice realmente este indicador, pero es un diagnóstico hecho por un tercero. Es como cuando vamos al médico, nos sacamos, hablemos una muestra de sangre, ¿verdad? Y es el médico, es el laboratorio el que nos dice cómo estamos. Y en ese sentido, tanto Quito como Guayaquil tienen muchas oportunidades de mejora y en eso nos vamos a centrar para que los candidatos a alcaldía, los candidatos a concejales, consejeros, el tema de prefecturas, pues también tomen en cuenta cómo se miden las ciudades o cómo se mide el bienestar de las ciudades y hacer en función de eso los planes, acciones, proyectos que deberían hacer y que deberían proponer. Y pongámoslo en contexto para que todos nos puedan entender. Nosotros durante esta serie de podcasts vamos a medir y seguir como 12 variables. Como bien lo dice Jaime, no somos ni Jaime ni yo los que decidimos. Hemos dejado que el mundo, los expertos, los que se dedican a esto, a analizar, cojan estas variables que lo miden regularmente. Vamos a acceder a través de la inteligencia artificial, los números, y vamos a poder comparar el plan de gobierno de cada candidato, cómo hace para que Guayaquil sea y que vaya mejorando en el tiempo. Y lo más importante, no emociones, datos. Datos, y lo que queremos ver es qué nos van contando con más datos cada candidato para decir cómo nos vamos a ir rankeando y cómo vamos a ir subiendo. Usemos otra vez la energía del fútbol. Si hace unos 10, 15 años le he dicho que vamos a ir al Mundial, todos nos hubiéramos reído. Si ahora justamente para este Mundial, el partido con Alemania, les decimos, ¿sabes qué? A lo mejor le vamos a empatar. Miren, ¿sabes qué? Estás loco, Alemania nos va a golear. Hoy creemos que podemos empatarle y cuidado si le podemos ganar con todos los datos que tenemos. De eso se trata. Guayaquil y el resto de las ciudades de Ecuador dependen de las personas y dependen de los recursos y dependen de las personas que estamos escogiendo para liderarnos. Pero lo importante es, si otras ciudades, por ejemplo como Lima o Bogotá, ya lo han hecho, similar que en el fútbol, países como Colombia y Perú tienen lo suyo también en fútbol, queremos ahora que las ciudades se puedan medir, sabemos dónde estamos, lo bueno, lo malo y lo feo, y cómo poder seguir ir subiendo. Entonces aquí la primera pregunta. Entonces, primeras cosas aquí. Cojan este código QR, guárdenlo, va a estar en el grabado también, pero quiero que lo empiecen a usar. Tatiana, Renato, Francisco y todos los que nos están viendo, para que todos podamos saber cómo estamos como ciudades, vistos desde afuera, y saber qué le tenemos que ir a pedir a las personas que vamos a elegir. ¿Alguna pregunta hasta el momento para ti, Francisco, Tatiana o Renato? Sigamos con el siguiente punto. Quiero saber en qué posición está Guayaquil. Si le haces clic ahí, te sale justamente, Quito está más adelante, creo que estaba en el 140 y tanto, y Guayaquil estaba casi en el 170. No está mal, eran 189 ciudades del mundo, son como 230 países, entonces, tenemos cosas por hacer todavía. Pero esas son las ciudades. Y después vamos a ver qué variables estamos viendo en las ciudades. Lo mismo sucede con los candidatos. No hay el candidato perfecto. Sin embargo, las máquinas, por ejemplo, ¿cómo sabemos que Piero Hincapié tal vez es el mejor central de todo el planeta? Porque justamente los números, cuando se lo compara con personas con similares posiciones en los diferentes equipos, es el que más responde. Y por ejemplo, en los jugadores es sencillo, porque en función de qué tan buenos son, el pase
se ve reflejado en lo que él vale. Ejemplo, el Moisés Caicedo que anda por $200 millones, el Pacho está por los 150 y los restos de jugadores ecuatorianos están por el millón y pico. Y esos son niveles a nivel internacional. Tienes al Real Madrid, al Barcelona ahora peleándose por Hincapié y por Moisés Caicedo. Vamos a ver qué sucede. Lo mismo deberíamos pedirle de nuestros candidatos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de lo que vamos a ir haciendo? En este caso, ese perfil que debería ser justamente por eso casi perfecto. ¿Qué necesitamos que sea un alcalde? Hoy tenemos un alcalde en ejercicio y luego, por ejemplo, en el lado derecho lo que van a ver es cierto partido político está proponiendo, viendo, investigando, haciendo diferentes tipos de encuestas para ver a quién encoge. Entonces, Jaime, cuéntanos un poco quiénes son estas personas y por qué este tipo de benchmarking es bueno y por qué todo lo que estamos justamente analizando esto deberíamos hacerlo usando un tipo de metodología para ver quién es el mejor. Bueno, comentando un poco también lo que dice Francisco, Guayaquil está en el puesto 166 de 189 ciudades, Quito está en el puesto 147. Y claro, las dos ciudades, tanto Quito como Guayaquil, necesitan realmente hacer ciertos temas muy profundos para cambiar no solamente el ranking, sino también el bienestar de vida de todos. El mayor problema de las dos ciudades es tecnología y también la parte de planificación urbana. En función de esto, la inteligencia artificial también escogió precandidatos a la alcaldía de Guayaquil. Si bien ya existen otros datos que también tenemos, hasta el momento del corte, lo que tuvimos básicamente es el alcalde que potencialmente podría ser reelecto, ¿verdad? Y también una especie de una primaria del tema de ADN, ¿verdad? Que también contempla algunos candidatos que de hecho uno de los cuatro, quizá más, pues posiblemente sea el único candidato y los demás acompañen como concejales o incluso al tema de prefectura. Entonces aquí tenemos a Nils Olsen, ¿verdad? Tenemos al ministro Reinberg, tenemos también a Anabel Asín y también tenemos a este periodista, hablemos deportivo, que también está en la parte de política. Ahora, un tema interesante acá es que la inteligencia artificial entrenada va a castigar un poco la parte relacionada con el tema de si soy una figura pública, pero que no he ejercido a nivel urbano, si no realmente he ejercido a nivel público, pues va a tener algún castigo. ¿Y por qué es este castigo? Porque la metodología de Ciudades en Movimiento privilegia a las personas que tengan experiencia en lo público y experiencia en la parte urbana. Por otro lado, también la inteligencia artificial va a castigar personas que, por ejemplo, tengan algún tema relacionado con la ley, algún tema de corrupción, algún tema relacionado también con el tema de nepotismo, porque también es un tema también complicado, que puede haber en una familia mucha gente muy valiosa, pero siempre habrá la parte relacionada con el tema de tener quizá problemas de tomar decisiones, si es que realmente hablemos varias personas de una familia en un mismo lugar. No digo que le va a calificar 0, pero le va a castigar, hablemos en cierto sentido en esa manera. Y claro, también un tema relacionado con lo que viene a ser todas las variables de ciudades y movimientos. Es decir, la inteligencia artificial va a calificar cada una de las variables de seguridad, de movimiento, de desarrollo urbano, de economía, de la parte relacionada con lo social, con la parte de tecnología, y en ese sentido va a calificar varias cosas, ¿no? Y claro, también le estamos privilegiando un poco, en cambio, los candidatos que tendrían posibilidades de utilizar la tecnología como una alternativa, hablemos de desarrollo. ¿Y por qué la tecnología? Porque estamos viviendo el tema de inteligencia artificial y muy probablemente todos en el año 2030 tendremos realmente ya la inteligencia artificial como algo súper normal y como algo que realmente nos va a ayudar en el día a día. Usemos un ejemplo. Francisco y yo, para los que no saben, fuimos al colegio juntos. A Francisco lo conozco desde que tenemos 5 años ambos. Entonces la pregunta ahora, por ejemplo, para Francisco, recordando viejos tiempos, si te acuerdas, Francisco, cada vez que empezaba un año escolar nos hacían un examen. Si en ese examen sobre 20 sacábamos 5, porque es normal, recién empezaba el año, teníamos que comenzar a estudiar más, sabíamos qué teníamos que ir a estudiar, dónde estábamos bien, dónde estábamos mal, empezábamos a prepararnos y luego salía otra vez un examen nuevo. A veces tú sacabas 8, a veces yo sacaba 10, a veces sacábamos los 2, 20, sacábamos lo que sacábamos, pero era el producto de trabajo, mediciones, evaluaciones. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer con la ciudad de Guayaquil, en este caso, y con cada uno de los candidatos o potenciales candidatos. A través del podcast y a través de la inteligencia artificial, cada vez que ellos presenten su plan,
Cada vez que ellos salgan hablando en televisión, en prensa, en radio, en lo que fuere, vamos a meter todos esos datos a la inteligencia artificial, los vamos a medir y va a salir un número. Y por cada una de las categorías que ya la vamos a revisar. Y así todas las semanas vamos a saber si los candidatos están mejorando, empeorando o simplemente no han hecho nada esa semana. ¿Alguna pregunta que puedas tener tú, Francisco, Tatiana o Renato para este punto? ¿Cómo sería la medición en cuanto, digamos, un candidato pone su propuesta? La propuesta puede ser, digamos, fantasiosa, como que vamos a hacer que nunca más, que si lo han hecho, si lo han dicho, nunca más la ciudad de Guayaquil va a inundarse. Es algo que no se puede prometer porque no se sabe si en algún momento esté la marea alta y no tenga desfogue el agua. Entonces, ¿cómo podría medir la inteligencia artificial algo que se podría dar con algo que es fantasioso, que digamos es algo que en realidad nadie puede controlar? Déjame darte la mejor intención. Déjame darte el contexto internacional y voy a dejar que luego Jaime dé el contexto justamente del índice. Yo paso mucho tiempo en la ciudad de Miami. Y aunque te parezca mentira, todos los años, literalmente varias veces al año, la ciudad de Miami se inunda más que Guayaquil. Guayaquil está a 4 metros de altura. La ciudad de Miami está literalmente a 0 metros de altura. Por eso que acá nos inundamos más que Guayaquil. Entonces la pregunta no es qué hacer que Guayaquil no se inunde, porque sería completamente ilógico. El clima, acá tenemos un sistema de pronóstico de clima más avanzado, que no lo voy a tratar de entrar en detalle. Podemos predecir el clima qué tan mal va a ser, pero igual así nos inundamos. La pregunta realmente sería, señor alcalde, es ¿cuánto dinero usted va a invertir en sistemas de prevención? ¿Cuánto dinero usted va a tener para que las calles no estén anegadas de basura, para que cuando suceda la lluvia y suceda justamente la marea alta, no pase? ¿Cómo usted nos va a decir cómo, cuándo y dónde va a estar la marea alta y va a llover para que todos nos quedemos en casa y no me quede atrapado en la calle? Eso sí se puede hacer. Eso involucra un plan, eso involucra estrategia, eso involucra presupuesto. Porque al día de hoy no existe la institución en ninguna parte, ni en la academia ni en el gobierno, que lo esté haciendo. Y si él quiere proponer eso como parte de la campaña, que me parece muy lógico, debería explicarlo quién, cómo, cuándo y dónde y cómo va a costar, quién lo va a hacer. ¿Algo más que tú quieras agregar, Jaime, a esa pregunta muy valiosa de Francisco? Sí, la inteligencia artificial también va a hacer el tema de costo-beneficio sobre las propuestas y va a hacer un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. A la final, el candidato también va a tener un tema de calificación sobre lo que va a decir en redes sociales, en lo que viene a ser la parte de los datos que están teniendo, hablemos en entrevistas, por ejemplo, que están en YouTube, etcétera. Y en ese sentido, la inteligencia artificial que está entrenada también va a decir, oye, esto realmente suena totalmente como populismo. Y uno de las banderas rojas que está entrenada la inteligencia artificial es ciertamente los temas que más bien son un poco absurdos o que quizá intentan convencer a la ciudadanía con promesas vagas. Entonces, claro, hay dos variables que realmente le hemos puesto. La una es esta parte de populismo y la otra una que es difícil, hablemos de en datos duros, pero nos pareció importante ponerla, que es la parte relacionada con la inteligencia emocional. Entonces, la parte de inteligencia emocional también está entrenada. ¿Y qué es inteligencia artificial para la inteligencia artificial? Es un tema relacionado con, por ejemplo, exabruptos, la parte relacionada con temas que rayan fuera de los valores, hablemos que los ecuatorianos pues aceptamos, temas relacionados con ser, hablemos fuera de los valores éticos que realmente se tiene, y quizá también temas relacionados con, por ejemplo, un tema de que yo le puedo comentar algo negativo a otro candidato, pero sin ninguna evidencia contundente. Entonces, en ese sentido, también la inteligencia artificial va a procurar también castigar en la nota, ¿verdad?, a las personas que tengan poca inteligencia artificial y también a los que quieran utilizar al populismo como una alternativa, hablemos de propuesta que a la final es humo. Pero lo importante, Francisco, Tatiana y Renato, vamos a ir midiendo esto todas las semanas. Quiere decir que en teoría no van a haber sorpresas. Porque si sale y habla en prensa, que van a hacerlo mucho, los conocemos, si sale en radio, prensa, televisión, la inteligencia artificial va a capturar esos datos
y nos va a decir justamente lo bueno y lo malo y lo feo de lo que ha hecho. Pero lo más importante, él tiene que presentar un plan de negocios, un plan de trabajo, si lo está cumpliendo, si lo está haciendo, si lo está mejorando. Porque no existe el plan perfecto. Pero lo que queremos saber, como en este caso que me menciona, Guayaquil necesita tener una solución o un modelo de preventivo para el tema de inundaciones. Necesitamos que la persona que vaya a ser el alcalde nos diga cómo va a ser, no para evitarlo, pero sí para minimizar el daño. Y va a ser cada semana a semana. Sigamos con el siguiente ejemplo. Inteligencia artificial. Mi buen amigo Jaime Jaime, a mí nos gusta mucho leer historia, somos muy académicos a veces, y hemos creado esta inteligencia artificial, de hecho lo hizo más Jaime que yo, y se llama Diógenes. Para variar, filósofo griego. Y básicamente voy a dejar, este es el link, también úsenlo y guárdenlo, porque ese va a ser el acceso que cada uno de ustedes, Francisco, Tatiana y Renato, ya van a poder comenzar a trabajar con la inteligencia artificial desde ahora. Y todo lo que nos están viendo por televisión, también lo van a poder hacer. Entonces, ahora Jaime, cuéntanos un poco. Diógenes, nuestra inteligencia artificial. Antes usábamos a Prometeo, tengo a otras como Sofía, como Vela, esta es Diógenes. Cuéntanos un poco qué está guardado al interior y qué cosas podríamos comenzar a hacer de inmediato. Bueno, de inmediato podríamos realmente ya poder calificar los precandidatos, ¿no? Podemos realmente ponerle un nombre, le podemos poner también a la dignidad que están realmente aplicando. Por ejemplo, podemos poner Edgar Moyano, ¿verdad? Candidato a la alcaldía de Guayaquil, y podemos realmente tener ya un informe que básicamente Diógenes nos puede dar. Este informe nos va a decir las fortalezas, las oportunidades, las amenazas, las debilidades, nos va a dar un número, nos va a decir del 0 al 100 cómo lo califica justamente Diógenes, dónde realmente podría tener problemas realmente este candidato, y también hace un análisis pre-mortem, es decir, si es que el candidato realmente es electo, ¿por qué le iría mal? ¿No? Entonces, en ese sentido, también Diógenes va a poder hacer este análisis profundo sobre el candidato como tal. También puede analizar ministros, puede analizar también otras autoridades de gobierno en otras provincias, en otras ciudades, pero el que ustedes realmente están utilizando está mucho con sesgo hacia Guayaquil, porque la idea es tener esta alternativa, hablemos un poco más hacia lo que viene a ser la parte de la ciudad que en este momento estamos conversando. Y claro, adicionalmente también hace un ranking, ¿no? Si queremos, por ejemplo, ya ir conversando sobre no solo un candidato, sino varios candidatos, pues a la final va a ser un ranking sobre lo que uno puede hacer, sobre lo que el otro tiene. O sea, a la final no es una nota absoluta, porque algunos candidatos tendrán algunas fortalezas que otros no, pero ciertamente sí nos puede tener realmente un tema de alguna sugerencia de por quién quizá definitivamente no deberíamos tener discusiones, ¿no? En ese sentido, sí hemos hecho algunas pruebas con nombres incluso que no están en esta presentación, y Diógenes sí alerta sobre ciertas personas que son muy populistas o que son personas que no tienen experiencia, que realmente no han tenido realmente alternativas de poder formarse para lo que viene a ser la parte del servicio público, y en ese sentido también inyecta ciertos temas relacionados con corrupción o temas relacionados con la parte relacionada con que posiblemente puede esta persona ser un total fracaso. Entonces, en ese sentido, Diógenes sí es un poco, hablemos de estricto en las personas que no deberían estar en el ranking, pero en lo demás, los candidatos pueden ir modelando, hablemos su discurso, puede ir aumentando sus propuestas, ¿verdad? O decayendo, porque también vamos a tener este tema relacionado con que muchas de las propuestas políticas a veces terminan siendo un baile de TikTok, y eso es lo que realmente queremos evitar, que realmente no sea un tema de redes sociales solamente, sino que realmente sean los datos y las propuestas reales lo que realmente nos pueden aproximar a dar nuestro voto. Y entonces la propuesta inicial ahora es, tiene el código QR, el candidato que a ustedes les guste, comiencen a preguntarle a Diógenes, el que fuere, y les va a comenzar a salir cierto tipo de información. Pero lo más importante es, todas las semanas, de aquí hasta noviembre 29, Diógenes va a estar con información actualizada. Quiere decir que en cualquier momento, en cualquier situación, cualquier tema del día, vamos a poder preguntarle a Diógenes qué existe, y va a ser un solo lugar, y Diógenes va a ser nuestro experto político, económico, financiero, de leyes, que nos va a decir lo bueno, lo malo y lo feo de esa semana
candidato por candidato o uno específico que ustedes quieran. ¿Alguna pregunta por el momento? Ya les voy a ver, ya pronto vamos a usarlo todos en conjunto, pero ¿tienen alguna pregunta en cuanto al concepto? Bueno, yo lo que podría consultar es qué tipo de información es la que ustedes van a proveer a Diógenes, qué tan factible es que la información que vayan a proveer sea real, tangible, porque en algún momento he escuchado que, por ejemplo, la tendencia actual es que como todo el mundo maneja inteligencia artificial, todos los que son candidatos están buscando cómo inclinar la balanza a su favor. Entonces, creas información que puede ser real, no puede ser real, pero que a la larga, en el momento de que la analices, se filtra en este tipo de inteligencias artificiales para emitir resultados que inclinen la balanza a su favor. Entonces, estamos en una época en la que muchas veces tú no estás seguro de que la información que visualizas en las redes sociales, en la televisión, en los medios, es 100% real o es creada. Porque de pronto, bueno, Diógenes nos da una información, pero yo cómo sé que Diógenes obtuvo información real para sacar esos datos. Mejor que primero tú lo analices y después le doy comentario. Dale, Jaime. Sí, súper correcto, y ese es justamente uno de los grandes retos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial maneja una alternativa estadística, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a buscar es un resultado en función de la estadística de la información que se le pueda proveer. En este caso, Diógenes está conectado al Internet con un modelo de ciudad que vendría a ser parte de ciudades en movimiento, que es este indicador que habíamos comentado. Ciertamente algunos candidatos tendrán realmente mejores posibilidades de ser rankeados porque básicamente tendrán quizá una huella digital superior, eso es real, pero lo interesante es que en las inteligencias artificiales realmente se les puede mentir mucho menos que al ser humano. ¿Y por qué? Mientras nosotros podemos realmente leer 1, 2, 3 diarios, ¿verdad? Periódicos, podemos escuchar 1 o 2 radios en el día. La inteligencia artificial puede ser miles de escuchas en lo que viene a ser la parte de diarios, redes sociales, radios, televisión, etcétera. Y en ese sentido, estadísticamente va a buscar justamente un tema de una solución. Entonces, por ejemplo, si es que estadísticamente la persona está mintiendo, ¿verdad? Y contrasta con información real que está entrenada en inteligencia artificial en lo que viene a ser la parte de sus fuentes de conocimiento ya generales, la inteligencia artificial va a detectarlo. Si una persona básicamente quiere hacer este tema de tratar de engañar a la inteligencia artificial, muy probablemente sería muy costoso hacerlo, porque debería ser una producción de miles de contenidos para que básicamente le podamos decir, oye, te voy a cambiar la respuesta porque vas a tener realmente un contenido, hablemos más abierto, ¿no? Para decirle básicamente miente. Lo interesante de la inteligencia artificial es que tiene menos sesgos que el humano, número uno, porque al final es un factor estadístico. Y número dos, la parte relacionada con el tema de poder leer grandes y extensos números de contenidos, variables, el número de entrevistas, etcétera. Entonces, básicamente, salvo que el candidato tenga una inversión enorme, como sí sucedió en Estados Unidos en las últimas elecciones, ¿verdad? Pues podría darse. Pero cada vez menos, porque la inteligencia artificial tiene justamente también algunas variables de ética que muchas de las inteligencias artificiales utilizan, yo diría no muchas, la mayoría de inteligencias artificiales utilizan para justamente evitar que las respuestas de la inteligencia artificial hagan daño. De hecho, si es que la inteligencia artificial está no tan segura de algo, va a decirlo, oye, esta información fue creada por lo que encontré, ¿verdad? A la final es tu decisión. O no estoy muy seguro de lo que me estás preguntando, pues podemos verificar en otras fuentes. Ahora te voy a dar un ejemplo también para que lo puedas entender. Si vamos a cualquier librería de Guayaquil y queremos tener libros de marketing, lo más probable es que tengan diferentes, 30, 40 libros de marketing. ¿Cuál libro escoger? Es la primera pregunta. De esos 30, 40, ¿cuál escogerías tú, por ejemplo, Tatiana? ¿Cuál sería tu criterio para elegirlo? ¿Habría alguna diferencia? Por supuesto, porque si solamente quiero de marketing, elijo solamente los de marketing. Pero No, de los 30 no libros de importa. marketing, ¿cuál escogerías? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Perfecto. Llegas a la biblioteca, a la librería, perdón, Ok. y le dices, quiero un libro de marketing. Y el señor te dice, aquí está la percha, tengo 30 libros de marketing, ¿cuál desea?
¿Cuál escogerías? No sabría si no tengo el conocimiento de lo que necesito. Entonces escogería el básico. Eso es lo que sucede hoy por hoy con ChatGPT. Por eso es que una herramienta como ChatGPT no funciona. Tiene 30 libros de marketing, pero no te dice ningún caso real. Por ejemplo, ¿qué es un caso real? Casos reales, por ejemplo, es lo que les contaba, la comparación de inundación en Miami y Guayaquil. Como yo tengo la ventaja de estar en los dos lugares, yo, si fuera candidato, podría hacer ese tipo de comparaciones. Yo esperaría que el alcalde de turno me diga, ¿saben qué? Hay un problema, esto se puede, esto no se puede. Ponte a pensar esto, en el Asia, las ciudades están abajo del nivel del agua. Baja Holanda están 20 metros al nivel del agua. Y no se inundan. Pero tienen inversión, tienen infraestructura, tienen las universidades trabajando en conjunto para que eso suceda. Si el plan del candidato alcalde no incluye aquello, quiere decir que están mintiendo. Otra forma que la inteligencia artificial también compara. Han escuchado que hoy por hoy, justamente si los chicos comienzan a copiarse del ChatGPT, los profesores tienen medios y herramientas, las universidades también, para saber que fue copiado. Porque la solución perfecta no existe. Y si la solución que me está planteando el candidato es demasiado perfecta y no tiene un caso de uso, lo más probable es que me esté mintiendo. Quiere decir que también la inteligencia artificial va a ayudarme a poder detectar esos casos en los cuales está hablando mentiras. ¿Te queda más claro ahora? Sí, Francisco. Ya. La pregunta que quería hacer, estoy entendiendo que Diógenes, yo sé que no tiene ni sentimientos ni la visceralidad que tenemos los humanos, pero va a poder en cierta forma discernir de los datos que va a tener sobre un candidato para poder dar una respuesta más adecuada. Sí, y te voy a dar un ejemplo. En el país, hace casi un año, cierto presidente actual nos dijo que iba a subir el IVA para eliminar el tema de seguridad. Si el señor presidente volviera a decirnos, voy a subir el mismo porcentaje, quiere decir, del que está, otra vez, ¿alguno de ustedes le podría decir sí o no? ¿Estoy de acuerdo? Creo que la respuesta es no. Porque vimos no solo que no es suficiente, no pudo hacer mucho. Porque lo que pidió fue más política que realidad. En realidad no estuvo mal, el concepto estaba bien, solo que faltó plata. Ya sabemos hoy, todo lo que estamos en esta mesa, que ese 2% adicional es muy poco para poder solucionar un problema que es más complicado. Porque ese es un caso de uso, porque nosotros tenemos un caso de uso que ya lo vivimos. Usemos otro caso de uso. Si nos dijeran que mañana, ¿saben qué? No va a haber corte eléctrico, también creo que sabemos la respuesta. Lo más probable es que no suceda. Va a haber cortes eléctricos por otras razones. Esos son casos de uso. Y eso es lo que la inteligencia artificial, comparando datos de la ciudad, del país, de lo que dice, contra la que teoría y la práctica pone o casos de usos reales, nos va a poder identificar si es verdad o mentira. ¿Preguntas? Sigamos con los ejemplos. Entonces ya tenemos y vamos viendo. El ejercicio es tomar decisiones basados en datos. Tomar decisiones basadas en datos en función de que una inteligencia artificial como Diógenes pueda analizar regularmente todas las semanas toda la información que está guardada externa del país, que habla de la ciudad, que habla del candidato y todo lo que el mismo candidato habla. Con lo cual va a ser nuestro punto central para poder saber qué está pasando. Y obviamente en los podcasts lo vamos a poder comparar, o ustedes en su tiempo van a poder ir a la herramienta como Diógenes y van a poder analizarla. Hasta ahí estamos. Sigamos con el siguiente. Analicemos un poco qué hay que hacer para cualquier persona que quiera ser candidato a la ciudad de Guayaquil. Y me voy a usar yo como ejemplo. Si yo quisiera ser alcalde de Guayaquil en esta siguiente jornada, el proceso de inscripción formal empieza en agosto 2, agosto 17. Quiere decir que a partir de ahora de junio debería empezar a trabajar con mi equipo, con todo lo que tenga, mis recursos, dinero, redes, todo lo que esté haciendo, porque tengo que entregar un plan de trabajo. Ese plan de trabajo incluye esas 3 ejes que están del lado izquierdo: economía, productividad, el tema social y la seguridad, el ambiente y la infraestructura. Y tengo que documentarlo.
cuál es el plan. Primero tengo que decir cuál es la situación actual, qué estoy proponiendo, de dónde voy a sacar el dinero, cómo lo voy a ejecutar, cómo lo voy a medir, cuáles son los riesgos y qué ayuda requiero de la ciudad, del país o de inversionistas extranjeros. Y ahí viene, por ejemplo, podemos usar el mismo ejemplo de la inundación. Si alguien me dice que con $2 millones se soluciona el problema de inundación, estoy mintiendo. Entonces la primera pregunta sería, ¿cuánto usa Holanda? ¿Cuánto usa una ciudad en Singapur? ¿Cuánto usa una ciudad en Miami? Para más o menos ver cuánto necesitaríamos en Guayaquil. Para ver si ese punto es real. Si queremos hablar justamente del tema de seguridad, ok, un poco más complicado porque obviamente nuestros amigos directivos tienen un cierto tipo de dinero. Pues la pregunta es, ¿cuántos policías tiene la ciudad de Miami por habitante? ¿Cuántos policías tenemos hoy en la ciudad de Guayaquil por habitante? Para poder comparar. Mientras no me explique esos números y si hay que incrementarlo, cuánto tiempo se demoran en entrenar a nuevos policías, cuánto dinero le van a dar de sueldo, qué tipo de armamento, algo no está claro en el plan. Si vamos a decirle, ¿sabes qué? No, vamos a abrir la ciudad y dejar que los militares vengan, perfecto. ¿Cuánto va a costar eso? Porque alguien tiene que pagarlo. Porque la plata que le da Guayaquil quiere decir que como gobierno, no es que sale del aire, sabemos que el gobierno está en déficit, quiere decir que si nos da plata a Guayaquil, quiere decir que por ejemplo Quito no va a recibir plata y no va a ser muy sencillo explicar aquello. Entonces esas son las comparaciones que podemos hacer. Sigamos viendo el plan de trabajo. Inscripciones, tengo que presentar el plan de agosto 2 a agosto 17. El presupuesto de Guayaquil es $900 millones. Y está, por ejemplo, cómo está fondeado, con recursos propios, con recursos del gobierno y otro tipo de deudas que tiene justamente la ciudad que tiene que ir a cobrarlas. Si tengo que ahora, hoy por hoy, en el plan actual, no hay plan de seguridad, no hay plan de luz, no hay plan de inundaciones, quiere decir que ese dinero tiene que ir arriba de eso. Más dinero adicional que lo voy a tener que sacar de algún lado. Y lo primero que va a pasar es, si yo te digo a ti, Renato, o a ti, Tatiana, te voy a subir otra vez impuestos para financiar algunos de estos proyectos, con la experiencia que tenemos de lo que hemos vivido, la pregunta va a ser cómo, cuándo y si es suficiente. ¿Están de acuerdo? Así es. Porque pedirle al gobierno central que no tiene dinero, sabemos que no va a pasar. Entonces, si me va a decir algo que no está hoy y no me dice dónde sacar el dinero, algo no está completo, quiere decir que le falta más información. Y ojo, puede tener la buena intención hoy en junio. Lo que yo esperaría de ese candidato es que de junio a noviembre me diga de dónde va a sacar la plata, quién le va a dar la plata, quiénes van a ser los expertos y cómo para noviembre 29 ya tiene todo listo para poder decir, así lo vamos a hacer. ¿Hace sentido ahora? Bueno, yo sí quisiera opinar en ese aspecto. Yo lo que opino es que si es que tú quieres cuestionar a los candidatos a alcaldes y preguntarles que sean de la manera más honesta, sinceros con su proyecto de trabajo, te dicen lo que realmente pueden hacer con los recursos actuales que tienen, realmente nadie va a votar por ellos. Entonces, la tendencia o el análisis financiero que hacen los partidos políticos es hay que decir esto, hay que hacer esto, y se maneja un enjambre de información que no es real. ¿Por qué? Porque nosotros que a grosso modo hemos averiguado ciertas cifras, sabemos, como decía Francisco, que el tema de las inundaciones es porque ya la ciudad está construida de cierta manera y habría que hacer un dragado que cuesta no sé cuántos millones, habría que hacer otro tipo de infraestructura para que realmente se disminuya un poco, y no va a suceder porque no hay presupuesto. Entonces, tú como candidato no me vas a decir, no tengo el presupuesto para hacerlo. Me vas a decir, vamos a conseguir el presupuesto. ¿De dónde? Extranjeros, donaciones, se va a subir los impuestos en cierta parte, pero no vas a ser 100% honesto. Yo creo que eso lo van a hacer todos los políticos. Usemos ese mismo ejemplo. Acuerda que estamos usando inteligencia artificial. Ese plan de trabajo es un documento que después todos tenemos acceso. Claro. Y él tiene que presentarlo. Y para ser alcalde, como parte incluso del proceso, él tiene que defender todos sus puntos ante el Consejo Nacional de Elecciones y luego ante la audiencia. Claro. Quiere decir que cada uno de nosotros, con las herramientas que le estamos dando, van a poder decir, eso no está funcionando.
Para ese caso puntual, y usemos solamente ese ejemplo justamente como caso, yo esperaría que el candidato venga a Miami o hable con gente de Miami, hable con las universidades de Miami o hable con los técnicos de Europa, de Holanda, y digan, para poder mejorar un poco la situación, esto es lo que hay que hacer. Y más o menos nos puede costar tanto. Financiarlo no existe el financiamiento seguro tampoco. Pero al menos saber, ¿saben qué? Si en Miami se gasta 100, a lo mejor con 50 nosotros podemos hacerlo. O hasta cuándo podemos cubrirnos. Te pongo otro ejemplo. En Miami, huracanes vienen de marzo a noviembre. Yo no puedo prevenir huracanes. Van a pasar. Pero sí puedo decir, en tal fecha va a ser tan fuerte, tales lugares evacúen para que no suceda nada malo. Y cuando suceda lo malo, tengo a toda la ciudad lista para llegar, arreglar y que la vida continúe. Eso Todo sí. el mundo tiene que tener un seguro para poder justificar eso, porque de una u otra manera se va a necesitar ese dinero. Con lo cual significa que el alcalde debería hablar con las compañías de seguros. O sea, si te das cuenta, si le comenzamos a hacer ya la lógica que estamos hablando, se le puede decir sí, no, eso es mentira. Enfócate en otro área. Porque un plan de negocios, hay 15, se presentan 15 cosas, se van a poder ejecutar 7. Esa de la inundación, no me la cuentes, no te la creo. Dime otra que sí pueda ser más real. Y esa se convertirá en su fortaleza. ¿Hace sentido ahora? Sí, en parte sí. Por ejemplo, uno de los decretos que hace unos meses estableció el actual gobierno es que del presupuesto de cada uno de los municipios y de las prefecturas cambie. El 80% sea manejado para obras y el 20% para lo que es la parte administrativa. Anteriormente era otra división. ¿Y por qué? Porque eso es la cuota política con la cual el prefecto o el alcalde mantiene su grupo cercano y mantiene personal que es inclinado hacia su partido político. Entonces, desde ahí es que tenemos que la cultura empezar a un poco más a discriminar en la toma de decisiones, pero para eso, en mi opinión, la gente tiene que informarse más. La gente no se informa. Ese es el propósito de este podcast, ese es el propósito de tener una audiencia en vivo y ese es el propósito que tenemos ahora los que estamos en esta llamada, de avisarle a más gente que sí podemos hacerlo. No es Jaime, no soy yo, no son ustedes tampoco, es lo que estamos, una herramienta como Diógenes que va a permitir que cada uno de nosotros, de manera fácil y sencilla, sin ser matemáticos, sin ser abogados, sin ser economistas, sin ser ingenieros, sin ser justamente que estemos políticos de todo el mundo, una herramienta como Diógenes nos permita hacer las preguntas y nos permita a cada uno de nosotros ver ¿es verdad o es mentira? Sigamos. Analicemos ya un caso, porque estamos llegando ya casi a la parte final del programa. Jaime ya hizo un modelo para estas personas que vimos del partido de gobierno. Y justamente la estamos midiendo. Si se dieron cuenta, primero, el plan de gobierno pide 3 secciones, los 3 ejes. Acá tenemos 12. ¿Por qué? Porque estos 12, basados en el indicador global, es lo que cualquier ciudad debería tratar de aspiracional. No que voy a tener el 100% o que voy a sacar 20 sobre 20 en cada una de estas materias, pero al menos tengo que entender como candidato qué puedo, que lo incluyo, no lo incluyo, por qué lo incluyo, por qué no lo incluyo, qué tan grande va a ser y cómo quiero que se vaya reflejando. Entonces, al día de hoy, junio 12, cuéntanos, Jaime, si le hacemos la evaluación inicial, tanto como Francisco y yo cuando estábamos en la preparatoria, ¿cómo y qué dice el indicador que hemos creado con Diógenes de cada uno de estos candidatos? Y explícanos un poco esta gráfica. Bueno, aquí la gráfica lo que va a decir es que algunos candidatos son mejores que otros en función de las variables. Por ejemplo, en el tema de desarrollo económico, el más preparado para desarrollo económico parecería que es Nielsen Olsen. Porque claro, estuvo en la parte, hablemos del Ministerio de Turismo, fue la parte relacionada con el tema relacionado con la asamblea, hizo algunas leyes relacionadas con desarrollo económico, eres empresario y claro, la inteligencia artificial dice, mira, yo privilegio esa experiencia y por eso yo lo pongo primero. El peor en la parte de desarrollo económico es John Reinberg. Y claro, porque básicamente él ha sido ministro del Interior, él no ha sido empresario, él ha sido básicamente una persona centrada en el sector, hablemos de la seguridad. Entonces, claro, si a la gente que quiere votar por cualquiera de estos candidatos
quiere privilegiar el tema de desarrollo económico para Guayaquil, ya puede ver justamente las iniciativas que se están viendo en el gráfico. En la parte, por ejemplo, de movilidad, hay un tema interesante que casi todos no tienen realmente ninguna alternativa, ¿no? Casi todos están un poquito bajo, excepto el actual alcalde, que parecería que sí tiene, hablemos, un tema distinto a los demás candidatos, muy probablemente porque tiene un plan urbano que se ha desarrollado en estos últimos años. En la parte, por ejemplo, de seguridad urbana, ahí en cambio John Reinberg está hacia arriba, porque bueno, es el ministro del Interior en este momento y tiene, hablemos, conocimiento de lo que sucede, hablemos, en las ciudades. Y así podemos ver en cada una de las alternativas y cada una de las variables qué es lo que nosotros como ciudadanos queremos privilegiar más. A algunos nos interesa, por ejemplo, la parte de desarrollo económico, a otros el tema del gobierno digital, a otros la parte relacionada con la movilidad, etcétera. Un tema que sí habría que tomar en cuenta y me gusta mucho es el tema de integridad. Y en la parte de integridad, ahí Diógenes se pone muy, hablemos, enfocado en lo que viene a ser la parte de conflictos de interés, que eso sí realmente está viendo un tema, hablemos, contundente, o la parte relacionada con el tema relacionado con que hay alguna parte relacionada con la justicia o casos realmente que aún no están, no digo que sean culpables, pero que aún no están, hablemos, teniendo un final sobre la honestidad, hablemos, de A o B persona. Entonces, básicamente, este tema del radar nos permite realmente ver qué variables son unas buenas, otras son malas en lo que viene a ser la parte relacionada con los candidatos. Pero a la final, si queremos ver también el ranking general de los candidatos, Diógenes lo puede hacer y también podemos ver cada una de las fichas de los candidatos, ¿no? Entonces podemos ver análisis mucho más profundo de los candidatos ya en fichas personales, que Diógenes también puede hacerlo. Bajo, hablemos la pregunta de, oye, hazme el informe de Aquiles Álvarez, ¿verdad?, como precandidato a la alcaldía de Guayaquil. Y va a desglosar justamente mucha más información que nosotros podemos utilizar para reflexionar nuestro voto. Miremos el gráfico, porque se ve complejo, pero en realidad es de las formas más sencillas de analizarlo. Tienes cada eje, es justamente una de las variables. E insistimos, es lo que el mundo mide a la ciudad y a los alcaldes. No Edgar, no Jaime, no Diógenes. Simplemente cómo se mide. Luego, cada color representa a un candidato puntual. Y como bien lo explicó Jaime, en la escala, en cada uno de esos ejes, va de 0 a 100. 100 es el más alto. ¿Qué es lo que se espera? No que todos estén en el 100%, eso no existe. Pero que existen lo más cercano hacia afuera. Y que se parezca lo más posible a algo como un círculo. Porque significaría que está más equilibrado en todas sus propuestas. O vamos a poder ver que ciertos candidatos están más inclinados, sus fortalezas son en ciertas áreas específicas. Ejemplo, me imagino yo que hoy por hoy todos queremos saber cuál es el plan de seguridad de todos los candidatos. Con lo cual vamos a poder ser mucho más rigurosos en lo que nos vayan contando. Entonces, en un solo gráfico puedo ver a un candidato, todos los candidatos y todas las variables que podamos medirlo de una manera muy clara y sencilla. Y si a eso le agrego un semáforo, la estrellita al inicio, en rojo, verde, amarillo, yo puedo ver que esta semana, por decirte algo, estaba rojo, vuelvo a calcular la gráfica como a través de Diógenes y resulta que me sale una nueva gráfica. Y si me sale verde, ¿qué crees que diría, Tania? ¿Qué significa la gráfica la próxima semana para un carril determinado? ¿Qué te diría una nueva gráfica esta de radar en color verde? ¿Qué crees que te diría? Mejoró, ¿verdad, Tatiana? ¿Estás en mute, Tatiana? Sigues en mute. Perdón. Sí, obviamente que mejoró, porque se amplía, como que se abre más. Y si sale en rojo, por ejemplo, Renato, sabemos que en ese tema puntual se hizo más pequeño y lo más probable es que algo dijo, algo hizo o algo dejó de hacer y por eso se lo va a calificar en rojo, Renato. Así es. Preguntas, inquietudes. Una pregunta. Al final, ya cuando llegue noviembre, esto puede variar, me imagino que ha de ser cada semana, ¿no? ¿Verdad? Ya, entonces al final, si por ejemplo un candidato ha estado en verde todo el tiempo y llega a rojo al final,
se supone que no debería de cambiar la idea de quién vaya a votar por ese candidato, se me ocurre. Primero, yo no les voy a imponer por quién deban votar. Porque al final... No, en términos generales. No, otra vez. Te voy a poner colores en general, ¿cierto? A mí me gustan mucho colores oscuros. ¿Qué tipo de colores te gusta a ti, Tatiana? Claro. Es exactamente lo mismo. Lo que estamos planteando en este podcast es darles herramientas de toma de decisiones basadas en datos para que ustedes puedan medir lo que el candidato, su plan y sus acciones durante toda la campaña electoral sean consistentes o no en lo que vayan diciendo. Todos tenemos un mal día, una mala semana. Todos estamos esperando que Ecuador gane a Costa de Marfil. A lo mejor empate y Dios nos permita pierde. Pero estoy seguro que Renato está de acuerdo conmigo. No nos va a dejar de amar al candidato, en este caso a la selección del país. Simplemente tenemos que mejorar e ir a destrozar al pobre Curazao y ahí sí ganarle a Alemania. Porque es parte de un plan. Porque el objetivo es pasar a la siguiente ronda. Mi parte del análisis, incluso en ese tema, y lo invitamos que vean el otro programa que tenemos que salir todos los lunes, que se llama Vamos Tri, tú puedes. Yo soy de los que quiere que terminemos primero. Porque si le ganamos a Alemania y terminamos primero, las siguientes etapas son más sencillas. Si terminamos segundo, como todo mundo espera, en la siguiente etapa tengo que jugar con Francia. Entonces yo ya sé que el Mundial se acaba con Francia. Y con Senegal. Entonces de eso se trata, hacer el seguimiento de ahora hasta noviembre para el tema de los candidatos. Habrá semanas buenas, habrá semanas malas, pero lo más importante, cada uno de nosotros, basado en lo que nos gusta, basado en lo que necesitamos, basado en el área en el que estoy, va a decir si mi candidato está bien o está mal o qué es lo que puede pasar. ¿Alguna pregunta? Entonces, en los últimos 5 minutos, ¿quién ya pudo entrar o quién tuvo problemas para usar Ciudades en Movimiento? ¿Tú pudiste, Francisco? No he entrado. Déjame ver si tengo un slide más. Bueno, por eso está justamente la pantalla, para los que nos están viendo y justamente ustedes mismos. Usen el QR. Todos usamos QRs. Se les va a abrir en la computadora o en el celular y pueden comenzar a analizar ustedes mismos y comparar Guayaquil y Quito en este caso con el resto de ciudades del mundo. Graciosamente, a nivel global también se usa este tipo de gráfico de radares. Y van a poder ver, creo que son 2 categorías menos las que tenemos que ellos miden y obviamente van a poder cómo está la ciudad. Entonces, usen el QR, es de ustedes, no es nuestro. La idea es que sepamos todos cómo medirnos. Entonces, tan simple como eso. Típico QR, celular, computadora, úsenlo. Si no, manden los mensajes por interno. Veamos el siguiente. Diógenes. Si usan el QR, les decía, si tienen ChatGPT es mucho más amigable. Si no, la página web sigue siendo bastante buena. Pregúntenle un poco más a los candidatos. Pregúntenle qué es lo bueno, qué es lo malo, por qué lo califica X en tal lugar y la máquina va a comenzar a explicarles. La idea en esta primera sesión era presentarles el modelo, presentarles la idea y que se vayan familiarizando con el tema de datos. No lo que Jaime, no lo que Edgar, no lo que Diógenes diga, sino con lo que ustedes mismos puedan analizar, validar y contrastar. Para que en las siguientes podcasts podamos comenzar a conversar. Tal candidato dijo tanto, vamos y comparamos y veremos lo que la máquina nos va diciendo. Esta es la propuesta. Entonces, primero, Francisco, Tatiana, Renato, millón gracias por haberse unido a esta primera sesión. Pedimos que empiecen a usarlo. Avísenle a sus familiares, amigos, vecinos, papá, mamá, hermano, primo, nieto, sobrinos, compañeros de trabajo, porque creemos con Jaime que es la mejor herramienta que podemos tener todos los ciudadanos para poder tomar decisiones usando datos. Nuestro compromiso de Jaime y mío y de Diógenes es enseñarles a través de cada semana cómo ustedes, usando estas herramientas, van a poder estar alimentándose. Y el otro compromiso que tenemos con Jaime, Diógenes y yo es que estos podcasts ayuden a tener sumarizado las noticias de la semana para poder conversarlas. Porque eso es lo que queremos ver. Queremos ver que los candidatos empiecen donde empiecen y nos vayan mostrando con hechos por qué son los mejores candidatos
para Guayaquil y otras ciudades que puedan ser el país. Jaime, palabras finales de tu lado. Bueno, que tomemos esta oportunidad de la inteligencia artificial para ayudar a la democracia. Creo que realmente el país, las ciudades necesitan y se merecen gente realmente de calidad. Y aquí simplemente un tema importante del ranking. Por el momento, ninguno de los candidatos, incluyendo otros que no están en esta presentación, son categorizados por la inteligencia artificial como candidatos de clase mundial. Entonces también es sumamente interesante e importante que los candidatos en estas semanas vayan conformando equipos, vayan mejorando sus propuestas para que lleguen a tener, hablemos de un 8 sobre 10. ¿No? Por el momento, ninguno de los candidatos que hemos realmente puesto en Diógenes califica realmente como candidato de clase mundial, tanto en Quito como en Guayaquil. Y en otras ciudades como Esmeraldas, Ibarra, Cuenca, que también hemos hecho, hablemos, algunas iniciativas. Entonces, que la inteligencia artificial sea una herramienta más para la promoción democrática. A todos, millón gracias. Como insistimos, dale like, comenta, pero lo más importante, compartamos. Son 18 millones de ecuatorianos, la mitad está habilitado para votar. Asegurémonos que la mayor cantidad de personas pueda, entienda y use herramientas como estos. Y le invitamos a todos que sean nuestros embajadores, porque es de Ecuador, por Ecuador, para los ecuatorianos. A todos, gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo. Gracias, Jaime. Listo, ya terminamos de grabar. ¿Qué les pareció? Tatiana. Sí, muy interesante. Muy interesante que toda la información esté centralizada en Dios. Perfecto. Entonces, millón gracias. Y lo que les pedía, vayan y compartan esta historia con cuantas personas más puedan. Y este sale el próximo jueves. Los vamos a tener al tanto. Ya, gracias. Gracias. Bye. Gracias, chicos. Luego, chao. Bye.